Estados Unidos le da una mano a la dictadura cubana, represión y remesas, los dos carriles de la normalización. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Una vez más, Estados Unidos parece dispuesto a dar un paso decisivo en favor de la dictadura, sin que ésta haga nada a favor del pueblo cubano. Cosas extrañas están ocurriendo y nadie parece prestar atención, salvo los interesados habituales. Con aparente reserva, la administración Biden ha sugerido que podría realizarse pagos digitales como una vía apropiada para aumentar el envío de remesas a Cuba, algo que sigue siendo de la mayor importancia para la Casa Blanca, a pesar de que la fracción considerable de la sociedad civil cubana le ha hecho saber, con argumentos fundamentados, que ello contribuiría al fortalecimiento de la dictadura que ahora mismo está mordiendo el polvo. La conclusión de que los ataques sónicos no fueron provocados por una potencia extranjera en contubernio con el régimen parece haber disminuido la tensión entre ambas naciones. Ya se habla de aumentar el personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, una medida oportuna que facilitaría los trámites de reunificación familiar, y en un tono, digamos, persuasivo, políticos estadounidenses le han sugerido al castrismo que liberen a los presos políticos y sería un paso de avance en la normalización de las relaciones. Lo curioso es que mientras el imperio insiste en una desescalada, la seguridad del Estado continúa detrás de los juicios arbitrarios contra los manifestantes del 11 de julio y utilizando la deportación para deshacerse de los opositores más incómodos. Luis Manuel Otero sigue preso, presuntamente en huelga de hambre, deteriorado de salud y en paradero desconocido. La situación de Michael Osorbo no ha cambiado a pesar de la presión ejercida por las Naciones Unidas para que el gobierno cubano resuelva la situación, y las hostilidades entre los órganos represivos y la ciudadanía han empeorado. La semana pasada, el padre de Andy García Lorenzo, uno de los manifestantes del 11 de julio, recibió 2 puñaladas por defender la integridad moral de su hijo. El atacante, defensor del castrismo, está libre mientras el joven Andy se enfrenta a una petición fiscal de 7 años de cárcel por haber gritado patria y vida durante las protestas. Cuba se encamina a una guerra fratricida, donde la dictadura mayorea con sus tropas de élite y sus esbirros vestidos de civil, a los que no han dejado de engordar y abastecer en este periodo de escasez. Lo ha hecho casi sin dinero. Por eso el grupo de trabajo designado por Joe Biden para estudiar el tema de las remesas insiste en que hay que darles más. Si los estudiosos elegidos por la Casa Blanca son realmente expertos en la materia, ya se habrían dado cuenta que aunque utilicen pagos digitales y criptomonedas, el dinero irá a parar a manos de la dictadura, que controla las transacciones bancarias y la conexión de internet. Todo ello sin hablar de que solo un reducido grupo de cubanos, muchos al servicio de la dictadura por cierto, entienden el funcionamiento de las criptomonedas, un sistema inestable y nada práctico para el pueblo acostumbrado al dinero constante en una cuestión de seguridad y control sobre sus propias finanzas. Es difícil descifrar a qué juega la Casa Blanca con estos anuncios, en un momento en que los cubanos han comprendido que ya no tienen nada que perder. Buena parte está vendiendo los bienes que posee para poder emigrar, otra está dispuesta a intentar sobrevivir con lo que gana o roba, y una tercera parte, la más triste, ya se resignó a esperar la muerte en una cola cualquiera. Hay una cuarta parte, desde luego, que respalda al castrismo en su mendicidad, alegando que con remesas y sin bloqueo todo se va a resolver y los derechos volverán a cántaros. Al parecer los demócratas prefieren escuchar a esa parte donde se escriben Carlos Lazo, Hugo Cancio y demás agentes que desde el propio suelo norteamericano violan las restricciones del embargo. Una vez más, Estados Unidos parece dispuesto a dar un paso decisivo en favor de la dictadura cubana, sin que ésta haga nada a favor del pueblo cubano. De hecho, mientras Biden habla de aumentar las remesas, los leguleyos castristas redactan el nuevo Código Penal que pondrá a Cuba casi en nivel de Corea del Norte, anulando toda posibilidad de cambio de sistema, incluso por la vía pacífica, y proponiendo penas de cárcel entre 4 y 10 años para periodistas independientes y activistas que defienden los derechos humanos. La Casa Blanca no está prestando atención a la violencia que ahora mismo se ejerce sobre el pueblo cubano y a la que se está prometiendo para el futuro inmediato, a menos libertades, más dinero.
parece ser la filosofía que sigue el gobierno estadounidense en su camino a la normalización, de modo que la lista de presos políticos va en aumento, los más de 200 regulados siguen sin poder salir del país y las golpizas activistas ocurren con mayor frecuencia. Es comprensible que a Estados Unidos le interese relajar tensiones en su zona de influencia geopolítica tras las insinuaciones de Vladimir Putin de mover tropas hacia Cuba y Venezuela, y su reunión con el presidente argentino Alberto Fernández para demostrar que en América Latina hay más de un tonto dispuesto a negociar con el Kremlin. Es comprensible que para Estados Unidos la seguridad nacional sea su prioridad, pero entonces debería dejar de hablar del pueblo cubano como si les importara, cuando la realidad solo quieren aplacar el triunfalismo esquizofrénico del castrismo, Canel, López Calleja, para que no se entreguen a los rusos por un menudito. Las dictaduras no se derrotan y el régimen de La Habana está en las últimas y la Casa Blanca lo sabe. Si no ha caído, es por la inexplicable complacencia de la Unión Europea y ese puñado de senadores estadounidenses que insisten en ver algo bueno donde solo han sembrado dolor, resentimiento y muerte. Siguiendo con las noticias, el impuesto del 10% sobre los alimentos afecta a los cubanos con menos ingresos. Los economistas desaconsejan el incremento de gastos que recaen sobre el consumo de un contexto de inflación. El gobierno cubano prorrogó la aplicación del impuesto de un 10% sobre las ventas agropecuarias minoristas, pese al actual contexto económico marcado por una inflación desbocada que alcanzó el 70% en 2021. Según la resolución publicada en la Gaceta Oficial, el impuesto se cobrará a quienes comercialicen estos productos en mercados agropecuarios, puntos de ventas pertenecientes a cooperativas de créditos y servicios, cooperativas de producción agropecuarias u otra forma de producción, incluidos los productores individuales, en ferias u otros eventos expresamente autorizados y en las unidades de comercio minorista autorizadas para adquirir y comercializar productos agropecuarios. Para quienes venden en las zonas donde las administraciones tienen topados los precios o estos están centralizados, el gravamen tiene una modificación de la mitad y se pagará el 5%, mientras quedan exentos del pago los productos normados que están destinados a las dietas médicas, cuyos precios establece el Ministerio de Finanzas y Precios. El impuesto sobre las ventas minoristas agropecuarias se aplicó en 2021. No se conoce evidencia de algún posible efecto positivo entonces. No queda clara su repetición en el actual entorno inflacionario de 2022, considera el economista cubano Pedro Monreal. El economista ha apuntado dos posibles efectos. Una, la subida de los precios en los alimentos para compensar el pago de impuestos, y un aumento de la desigualdad, ya que los hogares con menos ingresos gastan en comida un porcentaje relativamente más alto de sus recursos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente